La educación de nuestras hijas e hijos inicia siempre en la familia. Por ello, es importante que hagamos uso de diversas actividades que, como padres, madres o tutores, contribuyan a la formación de niñas, niños y adolescentes felices y comprometidos por el bien común. La lectura es una de las actividades que, además de contribuir a la formación y educación, también es un medio para unir a las familias. Nuestra siguiente conferencista es licenciada en Ciencias de la Comunicación con 2 diplomados, uno en Derechos de la Niñez, gestionado por el ITESO y la UNICEF, otro en Filosofía. Escritora de literatura infantil, promotora de la difusión de la lectura, educación ambiental para la niñez y defensora de los derechos de la niñez. Ha sido distinguida con varios premios, entre ellos el Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación de Jalisco 2010, con el tema de divulgación del medio ambiente. Ella nos brindará la conferencia La literatura como herramienta para transformar el mundo. Recibamos con un fuerte aplauso a Tessy Solinis Casparius. Hola, ¿cómo están? ¿Están allí presentes los que estuvieron en mi taller hace ratito? ¿Algunos de ustedes estuvieron en mi taller? Masoquistas, no se crean. Encantada de compartir y antes de empezar, agradecer a la Secretaría de Educación, a Nadia, al secretario, por este proyecto tan bonito y por esta posibilidad de compartir con ustedes pues lo que mucho o poco que podemos darles, y yo me siento muy contenta de estar aquí. Así que empezamos con esta charla magistral. Saludo a los que nos siguen en línea, a todas las niñas, los niños, los adolescentes, los padres de familia, los maestros, cualquiera que sea su nombre, Camila, Efraín, Juan, Ana Laura, todos los saludamos con mucho gusto. Y bueno, la literatura como herramienta de transformación social es algo que creemos, yo creo que todos. Realmente pensamos que fomentar la lectura es un ejercicio muy noble. ¿Quién podría decir lo contrario? Un maestro que se dedica a fomentar entre sus niños, una maestra que les habla de historias, también hace un generoso acto de amor, de compartirse quién es, ¿no? Y comentaba en el taller que tuve la fortuna de compartir con maestros y con padres de familia hace rato, que la literatura en la primera infancia es un hábito que de pronto tenemos y que nos gusta fomentar, pero a medida que el niño o la niña crece, de pronto dejamos de tener estas actividades, ¿no? Aquí hay una frase de Yolanda Reyes, que es una escritora colombiana, y dice: dar de leer no es un regalo, es una buena obra, ni es algo divino, es el derecho que tienen todos los niños y todas las niñas de contar con adultos que les lean. Es un derecho de los niños el saber que hay posibilidades de un mundo mejor, y las historias nos permiten entender eso. Y no solo la literatura, sino también leer sobre historia, porque la historia, ustedes lo saben, nos permite conocer cómo fue el hombre antes para no repetir nuestros errores. Esta es una fotografía de Beatriz Soto, que es una promotora de lectura en Querétaro. Es una mujer guerrera que sobrevivió el cáncer y aún en medio de su tratamiento de quimioterapia seguía llevando libros a niñas y a niños y a fomentar la lectura en su hijo. Esto que vemos es fomentar la cultura de paz, es transformar la sociedad,
es aportar un pedacito de esperanza a las niñas y a los niños. Y si nosotros tenemos la posibilidad de contar con un acervo bibliográfico, con una tarde libre, aunque no tengamos hijos o aunque nuestros hijos ya estén grandes, si podemos acercarnos a los hijos de otras y de otros que están cerca de nosotros, eso es hacer una transformación social. Eso es una gran posibilidad de cambiar el entorno y la mente y el destino de muchas niñas y niños. Y ellos tienen ese derecho y nosotros la obligación. Esta es una frase de Gianni Rodari que me gusta mucho. Quisiera que todos leyeran, no para volverse literatos o poetas, sino para que nadie sea esclavo. Gianni Rodari, si investigan un poquito sobre él, es un hombre muy interesante. Fue escritor, pedagogo, pacifista, italiano, al que le encargaron la reconstrucción del sistema educativo en ese país en la posguerra. Había muchos huérfanos y había muchos niños asustados porque les había tocado ver cosas atroces. Entonces él dijo, vamos a ayudar a que los niños salgan adelante en el sistema educativo a través de las letras y a través de los libros. Y no solo fomentaba que los niños leyeran, sino que escribieran sus historias, que jugaran con las palabras. Y esto también debe ser una oportunidad que tengan niños y niños, no solamente en la escuela, sino en su casa, que podamos proveerles de momentos de ocio y de relajación y de escribir historias. Platicaba con Nadia hace un momento acerca de lo valioso que es dejar la tecnología un poquito al lado y tener un momento de aburrimiento. Eso es valiosísimo para tener ideas, para descansar la mente, para imaginarnos cosas. Y podríamos hacer muchos ejercicios de los que Gianni Rodari sugería. Por ejemplo, unos populares que seguramente ustedes conocen son los cadáveres exquisitos. ¿Sí los conocen, más o menos? ¿No? Les platico porque es muy divertido. Se trata de escribir una historia entre varias personas. Entonces, en una hoja en blanco, yo escribo una frase. Era una vez una señora que estaba caminando por una calle y se topó con un cocodrilo que traía un sombrero verde y le dijo, buenos días. Y ahí termina mi frase. Y le paso esa hoja en blanco a mi hija o a mi hijo o a mi pareja que está ahí en casa. Y esa persona tendrá que continuar la historia otra frase más. Y luego se la pasa a otro. Y no saben lo divertido que es. Y nada más necesitamos una hoja y un lápiz, nada más. Y el tiempo de darnos, de compartir con otros. Es súper sencillo. Y es más, aquí las editoriales no me van a querer mucho, pero no necesitamos ir a buscar el libro de Gianni Rodari. Podemos buscar estos ejercicios o estas sugerencias de promoción a la lectura y de creación literaria en internet. Podemos buscar eso, podemos intercambiar ideas con la gente que nos rodea. Otra frase de Gianni Rodari, merece la pena que un niño aprenda llorando lo que puede aprender riendo, y esto yo lo vinculo muchísimo también con la literatura. La literatura debe ser un gozo, debe dejarnos recuerdos memorables, no solamente la obligación de tener una buena lectura en casa y que también se refleje en comprensión lectora en la escuela, sino que podamos en nuestro hogar destinar un espacio para que los niños puedan leer, un espacio en nuestro horario de familia para que podamos discutir lo que estamos leyendo y lo que nos está pasando, cómo nos sentimos frente al mundo que de pronto es tan hostil, tan difícil. Aquí yo creo que la pandemia, como decía el secretario, nos ha dejado muchas enseñanzas. El espacio del diálogo con niños y con niñas a partir de lo que se lee es valiosísimo, porque podemos leer sobre la guerra sin estar pasando por la guerra. Y eso nos brinda la sensibilidad de ser empáticos con aquellos que están en medio de un conflicto bélico. Podemos leer sobre niños huérfanos y su dificultad para conseguir algo de comida en alguna novela clásica. Y eso formará en los niños
una sensación de agradecimiento y de valor a lo que tienen, de lo afortunados que somos porque estamos en un lugar privilegiado, muchos de nosotros. Uno de mis cuentos favoritos es Matilda, del inglés Roald Dahl. Y les platicaba también en el taller que me gustan los libros en donde presentan a los niños como los sujetos de derechos que son y que se enfrentan ante los adultos que a veces no les damos el lugar que se merecen. Esta es una frase muy poderosa que está en ese libro y que dice: los libros le dieron a Matilda un reconfortante y esperanzador mensaje: no estás sola. Hay cientos y miles de niños en el mundo que están enfrentando situaciones muy difíciles. Para citar un ejemplo, los niños desplazados por algún conflicto bélico, los niños sirios que llegan a Grecia, ¿saben cómo están paliando el dolor y los traumas posguerra de lugares donde están los niños en medio de estos conflictos? A través de la literatura. Porque, reitero, les brinda la esperanza de saber que el mundo o que otro mundo es posible. Y a más lectura, más empatía. Si yo leo sobre niños que están en otro lado del mundo, que puedo conocer sus historias, entonces puedo cambiar mi realidad. Y a lo mejor suena súper utópico, pero les voy a platicar algo que a mí me marcó muchísimo en mi vida profesional. En la segunda portada que aparece aquí, de Iqbal, no sé si alguien conozca la historia de Iqbal, pero es muy bonita, a pesar de lo doloroso que es. Iqbal fue un niño de Pakistán que fue vendido por sus papás a una fábrica de tapetes. Lo vendieron porque el papá tenía un adeudo de $3. Entonces no tenía dinero para pagar y lo vendió. Iqbal era un niño como tantos otros en aquel momento, en los años 90, que al ser pequeñito y tener manos pequeñitas podían tejer a mano estos tapetes. Entonces estuvo muchos años trabajando en esta fábrica de textiles, pero ese niño sabía que lo que estaba haciendo no estaba bien, que no estaba bien que lo hubieran vendido, que no estaba bien que vivía encadenado al telar, trabajando muchas horas. Y se escapó. Entonces, una vez que se escapó, fue con su familia a decirles en qué condiciones estaban trabajando cientos de niños en esa fábrica. Finalmente clausuraron la fábrica, pero la voz de Iqbal viajó por el mundo. Estamos hablando de los años 90. Entonces Iqbal, patrocinado por una marca de tenis, viajó por distintos países para hablar sobre la esclavitud infantil, específicamente en países como Pakistán. Se hizo muy famoso porque además, al estar encadenado y trabajar en cuclillas, Iqbal no creció lo suficiente. Era un niño de 16 años cuando daba estas charlas y era muy chaparrito. Era un símbolo de la libertad de los niños en el mundo. Iqbal, por esta marca de tenis, podía haber estudiado lo que él quisiera en cualquier universidad del mundo. A eso se había comprometido esa empresa. Pero antes de entrar a la universidad, Iqbal decidió ir a visitar a sus primos en Pakistán y un grupo armado lo mató. Esa noticia salió en el periódico y la leyó en Canadá en 1995 Craig Kielburger, que tenía 12 años. Y se impactó con la noticia de tal forma que dijo: yo tengo que hacer algo. Y a los 12 años, Craig, con sus compañeros de escuela, en la cochera de su casa, iniciaron una fundación que se llama Save the Children. Ahora, que ya tiene muchos años esa fundación, Save the Children está presente en todo el mundo. Y Craig, que tiene menos de 30 años, es un activista por los derechos de la infancia. Eso lo transformó una nota de periódico,
una familia que cobijó a Craig para apoyarlo en su deseo de hacer algo, aunque estuvieran en Canadá, lejísimos de Pakistán. Por supuesto que Craig consiguió dinero para viajar a Pakistán, para conocer las condiciones de los niños que estaban en esclavitud y liberarlos de las fábricas. Estos libros que están aquí hablan de personas reales y es muy importante que los niños y los jóvenes los lean para que vean que hay forma de transformar el mundo. Bueno, hay muchas cosas que nos permite la literatura, ampliar nuestra visión del mundo, fomentar la tolerancia, la percepción que hay de que todos somos diferentes y de que está bien ser diferente, de que es un mundo plural en donde todas las ideas son valiosas mientras no le hagamos daño a nadie. También a las niñas, a los niños y a los jóvenes hay que darles lecturas en donde ellos sean protagonistas. Las mujeres ahora tenemos otra circunstancia de vida, pero tenemos que seguir favoreciendo que las niñas y las mujeres jóvenes lean historias en donde este personaje femenino sea empoderado y pueda transformar su realidad. No todas las mujeres queremos nada más tener hijos y estar en casa, es muy valioso, pero hay que tener espacios en donde las niñas puedan atreverse a decidir ser otra cosa y a lo mejor también ser madres y estar en casa. Tenemos que quitar esta visión adultocéntrica en donde creemos que somos los adultos los que tenemos la razón. Sí, tenemos más experiencia, pero no necesariamente más que un niño que se la tiene que rifar, valga la expresión, en la calle para sobrevivir. Nuestra única diferencia es que somos más viejos y eso sí nos da herramientas, pero hay que escuchar la voz de los niños y a través de espacios de fomento a la lectura esto puede suceder. También algunos textos, estos son libros ilustrados, a mí me encantan los libros ilustrados, son aquellos en donde el peso del texto es tanto como el de la imagen. Incluso hay libros ilustrados que no tienen palabras, pero son todos estos historias basadas en hechos verídicos y eso es valioso también. De pronto son libros costosos, pero les reitero que tenemos a la mano internet y las bibliotecas públicas con estos ejemplares. Hay que permitir que los niños lean incluso aquello que les es doloroso, no para lastimarlos, sino para que tengan herramientas para entender que el mundo es difícil. Bueno, aquí también el desarrollo del pensamiento crítico es fundamental. El derecho a disentir, que los niños no les gusta lo que están leyendo, no les gusta lo que están viviendo y nosotros les podamos fomentar un espacio de diálogo y de respeto en donde ellos puedan con nosotros quejarse de lo que les está tocando vivir. Eso es valiosísimo. Como padres de familia no podemos seguir con este discurso de no te pasa nada, tranquilo, relájate. No, el niño se estresa y el niño se angustia. ¿Cómo podemos trabajar eso? A través de la lectura, a través de una terapia, a través del juego, del acompañamiento. A veces no toca más que sentarnos a llorar juntos y ver si eso funcionó para algo. Pero también podemos generar ideas entre todos, apoyarnos, hacer comunidad. Y eso se logra también con la familia, ¿no? Es importante que si queremos transformar la sociedad en la que estamos, podamos darle la oportunidad a las niñas, los niños y los jóvenes a que elijan qué leer, pero sobre todo que sea significativo lo que van a leer. Hay niños a los que no les gusta la literatura y les gusta la ciencia, o les gusta el ensayo, o les gusta la historia. Vamos a potenciar eso, vamos a favorecer que los niños puedan tener esos libros. No importa que a mi mamá o a ti papá no te guste ese libro, es una persona diferente tu hija o tu hijo. Bueno, estos también son algunos beneficios de leer cuestiones históricas,
conocer otras culturas. Leer sobre ficción nos permite asombrarnos ante la narrativa. Leer en conjunto, leer con los hijos, como si tuviéramos los 5 años que tienen ellos o los 10 años, con esta capacidad de asombro que tenemos que otra vez desempolvar. Como tenemos tanto acceso a la información, ya nada nos sorprende. La tecnología nos ha rebasado. Entonces, ¿qué importancia puede tener descubrir que el pulpo tiene 3 corazones, que su sangre es azul? Es sorprendente, sorprendente. Y hay que contagiar ese entusiasmo por aprender a los niños. Estamos obligados a seguir asombrándonos ante el mundo que nos rodea. Y bueno, aquí hay algunas citas de libros que están en cualquier biblioteca escolar o que a lo mejor están en casa, que nos permite reflexionar acerca de esta posibilidad de cambiar nuestro entorno. En el diario de Ana Frank, que además hay una polémica aquí interesantísima, hay que hablar de eso con las niñas y los niños. ¿Sabían ustedes que se dice que Ana Frank no escribió el diario, sino que fue su papá? Porque cuando llegaron los nazis a su casa, destruyeron todo y es imposible que el diario hubiera estado intacto. Pónganse a leer esa historia que parece hasta de intriga, porque el diario de Ana Frank no está ni manchado, ni roto, ni nada. Lo haya escrito una niña como Ana Frank o el padre de Ana Frank, es importante tenerlo como referencia porque es un hecho histórico, porque narra las emociones de alguien como ella que le tocó vivir eso tan difícil, pero sobre todo para poder fomentar entre los niños esto que decíamos de la tolerancia, ¿no? La frase del libro es: qué maravilloso es que nadie necesita un solo momento antes de comenzar a mejorar el mundo. No es propósito de año nuevo, puede ser el día de hoy, ¿no? También de Orwell está Rebelión en la Granja. Y en ese libro está esta cita que dice: las criaturas del exterior miraban del cerdo al hombre y del hombre al cerdo de nuevo, pero ya era imposible decir cuál era cuál. La literatura confronta y nos muestra lo que a lo mejor no nos gusta ver de nosotros mismos, pero hay que vernos en ese reflejo. La literatura es ventana, pero es espejo. Y si algo no nos gusta, pues hay que cambiarlo, ¿no? De Alicia en el País de las Maravillas, que también esto es interesantísimo. Hay libros que estudian sobre los autores. Y de Lewis Carroll, que él estuvo en esta época victoriana escribiendo este texto, se ha leído muchísimo. ¿Sabían ustedes que él fotografiaba niñas? Qué cosa tan políticamente incorrecta ahora. Ya no entro más detalles porque esto es familiar, pero ahorita eso no podríamos permitirlo. Y se inspiró en una niña llamada Alicia que no tenía más de 13 años y se enamoró de ella siendo él un hombre. Pero no vamos a censurar la literatura, vamos a entender y a leer más para conocer sobre sus autores. Eso es muy importante. No puedo volver al pasado porque entonces era una persona diferente, dice Alicia en una parte de esta historia. Y qué importante es que podamos también charlar con los niños para decir: el mundo está vivo y estamos cambiando, y lo que yo antes defendía apasionadamente ahora ya no me significa, y está bien, hay que reconocerlo y hay que pues ser honesto con uno mismo, ¿no? De Neil Gaiman, que lo estaba recomendando hace rato, que me encanta porque en la mayoría de sus novelas las protagonistas son mujeres, son niñas. En esta novela llamada Coraline, que también hay película, dice: cuando tienes miedo pero lo haces de todas formas, eso es valentía. Y si ustedes recuerdan cómo fue su infancia y la comparamos con lo que a nuestras niñas y niños les está tocando vivir, tienen que ser muy, muy valientes para querer seguir viviendo en un país que ofrece tantos desafíos a nuestras infancias. No están solos, aquí estamos nosotros. Y bueno, más citas de otros libros que yo recomiendo muchísimo, como Momo de Michael Ende, como cualquier novela que permita acercarnos a estas realidades y pensamientos que de pronto no nos damos la oportunidad de explorar.
Y bueno, como promotora de lectura que soy, no les vamos a preguntar, pero les voy a contar un par de cuentos. Porque además no sé ni cuánto tiempo tengo, si me falta mucho, poquito, si la gente quiere conversar conmigo. Pero allí en pantalla, ahorita que no se vea que estoy caminando yo, allá está la portada del libro. Les quiero compartir este libro de José Campanari. José Campanari es un español que publica especialmente en un editorial que se llama Oco. ¿Se acuerdan del insecticida o nada más soy la única vieja de aquí que echaba con una bombita a las cucarachas? Oco, pero con Q, ¿no? Es un libro que yo me topé por accidente y que me encanta, porque para mí representa justo este ejercicio de preguntarme, ¿y yo qué puedo hacer? Entonces les leo. Lo bueno de que no los veo es que no sé si ya los dormí a todos, pero sí los estoy viendo y los veo bien. Muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Está bien? Perfecto, estupendo. Muy bien, les voy a leer. Cuando leo en mi casa a mis hijas, porque nadie es profeta en su tierra, les digo a mis hijas, les voy a leer un cuento. Y me dicen, ay no, mamá, no pongas tu voz de cuentacuentos, qué horror. Pero se van a aguantar ustedes también y les voy a hacer mi voz de cuentacuento. Y ahí va. ¿Y yo qué puedo hacer? De José Campanari. En la cuarta planta de un edificio sin ascensor, de un barrio con calles arboladas, de una de esas ciudades atiborradas de gente, vive el señor X. Todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico, sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le dan escalofríos, desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Entonces, el cuerpo se le llena de preocupaciones. Después de desayunar, el señor X, lleno de preocupaciones, se mete en la ducha. Mientras se enjabona, una pregunta empieza a darle vueltas por la cabeza. ¿Y yo qué puedo hacer? Cuando sale del baño, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas por la cabeza, se asoma a la ventana para ver cómo está el tiempo. Pero la pregunta le tapa los ojos, se le mete en la nariz, le entra por las orejas y el señor X no puede ver, ni oler, ni oír. Entonces, el señor X cierra la ventana y se viste con esfuerzo, porque tan lleno de preocupaciones está que la ropa le queda un poco ajustada. Finalmente, sale de la casa y se va en coche al trabajo. Durante todo el día, el señor X es incapaz de concentrarse, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas por la cabeza, es difícil hacer las cosas bien. Cuando acaba de trabajar, vuelve a casa y después de cenar, se va a la cama. A veces, las preocupaciones no lo dejan dormir. Una noche, después de lavar los platos, lleno de preocupaciones y con la pregunta dándole vueltas por la cabeza, el señor X se sentó a leer en el sofá y tan cansado estaba que se quedó dormido con la boca abierta. La pregunta vio el agujero y entró tímidamente, solo por curiosidad. Después de pasearse por el paladar y jugar con la campanilla, se acomodó en la lengua y se quedó allí toda la noche. A la mañana siguiente, el señor X despertó un poco tarde, leyó solo los titulares de las noticias, se duchó a toda velocidad, luego se asomó a la ventana y pudo ver el cielo claro, oler las flores del balcón de la vecina, oír el canto de los pájaros. Entonces abrió la boca y de la punta de la lengua salió la pregunta: ¿y yo qué puedo hacer?
La vecina del tercero salió al balcón y dijo: ¿puede comprarme pan? Me duele una pierna y no soy capaz de bajar la escalera. El señor X no pudo decir que no, y antes de cerrar la boca, la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua. Al día siguiente, cuando el señor X iba a montar en el coche, la vecina del primero salió gritando con su hijo en brazos: mi niño tiene mucha fiebre. Entonces, el señor X abrió la boca y la pregunta salió: ¿y yo qué puedo hacer? La señora se acercó y dijo: ¿puede llevarme al hospital? Con el niño así no me atrevo a conducir. El señor X no pudo decir que no, y la pregunta volvió a acomodarse en la punta de la lengua. El domingo, mientras paseaba por el parque, al pasar junto a un anciano que estaba sentado en un banco, el señor X escuchó un ruido extraño. El anciano lo miró y le dijo: es mi estómago. Hace días que ruge como un lobo, pero no tengo nada que darle. El señor X, que ya sabía lo que tenía en la punta de la lengua, abrió la boca y la pregunta salió con fuerza: ¿y yo qué puedo hacer? El anciano sonrió, primero con los ojos y luego con la boca, y dijo: ¿puede invitarme a comer? Al señor X le pareció buena idea y se fueron a casa a preparar una suculenta comida. Desde entonces, todas las mañanas, mientras toma el desayuno, el señor X lee el periódico sin saltarse un punto ni una coma. Algunas noticias no le mueven un pelo, otras le dibujan una sonrisa y muchas le producen escalofríos desde el dedo gordo del pie hasta la punta de la nariz. Pero el cuerpo ya no se le llena de preocupaciones, porque sabe que en la punta de la lengua tiene la pregunta dispuesta a salir. También sabe que siempre que la pregunta sale de su boca, alguien le contesta. Este es uno de 2 cuentos. Voy a ir por el aparato tecnológico que me ayuda a poner las ilustraciones del siguiente cuento. El siguiente cuento, y con lo que cierro mi participación, muy entusiasmada de escucharlos por si quieren decirme algo, es Caleb. Caleb está escrito e ilustrado por Teresa Aguilera, que es una madre de familia y maestra que radica en los Estados Unidos. Caleb está basado en un hecho real, en uno de sus alumnos, y para mí representa el trabajo que tenemos padres de familia y maestros cuando nos enfrentamos a niños que no les gustan las letras. Entonces se los cuento en lo que se toman la foto allá atrás y echan relajo. Y empezamos, que aquí yo ando como en 3 pistas porque le voy a pasar también a la ilustración. Caleb estaba enojado, no quería aprender las letras, no quería. Tampoco quería amarrarse las cintas, pero eso no parecía tan importante. Todos los días, sin faltar uno solo, el maestro llegaba a la escuela con una cajota llena de letras y le decía: Caleb, si aprendes las letras, cuando crezcas, podrías hacer lo que tú quieras. Pero Caleb no quería aprender las letras, no quería. Un día el maestro le dijo: Caleb, si aprendes las letras, cuando crezcas, podrías ser un doctor. Pero Caleb no aprendió las letras. En vez de eso, les dio una inyección tan fuerte que las letras lloraron un poco. El maestro insistió: Caleb, si aprendes las letras, cuando crezcas, podrías ser presidente. Pero Caleb no aprendió las letras. En vez de eso, las metió a la cárcel. Otro día, el maestro le dijo: Caleb,
si aprendes las letras, podrías ser astronauta. Pero Caleb no quería aprender las letras. No quería. Cada vez que el maestro llegaba con las letras, Caleb jugaba con ellas. Se las comía con salsa pomodoro, las llevaba de paseo, pero nunca, ni una sola vez las leía. No quería. El maestro se estaba cansando, pero seguía llegando cada día con sus letras. Caleb había visto tantas veces esas letras que podía reconocerlas al primer vistazo, sin esforzarse nada, pero no quería. Así que se tapó los ojos. ¿Qué te pasa, Caleb?, preguntó el maestro. No me gusta el mundo, respondió Caleb. Si no te gusta el mundo, debes cambiarlo, le dijo el maestro. Si aprendes las letras, podrías cambiar el mundo, terminó el maestro. Caleb escuchó lo que le dijo el maestro y por primera vez no le pareció tan mala idea. Entonces escribió: mi tortuga se fue, mi mamá no está, tengo frío, tengo hambre, me siento solo. Caleb. Cuando el maestro leyó lo que Caleb había escrito, se puso un poco triste, pero dijo solamente: bien hecho, niño, y tienes bonita letra. A los maestros les encanta decir esas cosas. Ahora que puedes escribir, ¿qué quieres ser cuando seas grande?, preguntó el maestro. ¿Doctor? ¿Presidente? ¿Astronauta? No, 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 no y no, respondió Caleb. Entonces, ¿qué quieres ser?, preguntó el maestro. Quiero ser maestro. Muchas gracias. Gracias. No sé si alguien quiera comentar algo o compartir su experiencia a través de la literatura para transformar el mundo. Muchas gracias, le agradecemos por la conferencia. Tenemos una pregunta por parte de las redes sociales. Miriam, por favor. ¿No? Le damos sonido a este lado, por favor. Gracias. Felicitarla, dice, muy interesante, pero ¿qué hacer para motivarlos a que les guste leer? Muy bien, pero tenemos que educar en el ejemplo. No podemos fomentar que los niños lean si nosotros no leemos. Es como la comida. Queremos que los niños tengan una dieta saludable, pero nosotros no lo hacemos. En las casas donde el adulto lee, los niños leen. Hay que dar un espacio para esta actividad. Hay que brindar un pequeño lugar en casa para que estén allí los libros disponibles todo el tiempo. Entonces, sí, ¿cómo hacemos que los niños lean? Primero, que sea accesible la literatura para ellos. Y aquí reitero, no tenemos que invertir mucho. Podemos hacer club de préstamo de libros con los vecinos, en la escuela, pero también tenemos la obligación los adultos que acompañamos a estos niños a leer delante de ellos para que vean que es un hábito gustoso y enriquecedor. Muchas gracias. Agradecemos a Tessy Solinis Casparios por la conferencia en la que nos presenta la lectura como herramienta para una transformación social. En este momento, y para agradecerle a nuestra conferencista, solicitamos la presencia en el escenario de la maestra Nadia Soto Chávez, directora general de Programas Estratégicos, a los cuales les pido un fuerte aplauso para entregarles su agradecimiento. Ahí ya, gracias. Tessy, pues de verdad agradecerte porque tu participación en este Congreso de la Recrea Familia, el hecho de pensar en cómo hacemos para transformar a las familias y al mundo a través de la literatura, de verdad que es punto clave para que las familias nos volvamos a unir.
para que demos a la tecnología el peso justo, pero también a las relaciones humanas lo que corresponde. Yo quiero agradecerte de verdad, sinceramente, tan maravillosa conferencia y que siempre has estado con Secretaría de Educación y con Recrea Familia. Gracias, este escenario es tuyo, así es que bienvenida cada año. Muchas gracias, Tessy. Muchas gracias Un aplauso, a todos. por favor.